Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto saber que están conectados y están siguiendo la transmisión. Nos da mucho gusto también saber que estamos aprendiendo más la palabra de Dios. Bienvenidos. Bienvenidos. Es un gusto poder saludarte esta mañana, desde donde quiera que nos veas, esperando puedas tener la mejor de las actitudes para poder aprender de lo que Dios quiere hablarnos esta mañana. Particularmente hoy vamos a continuar con el tema que vimos el domingo pasado acerca de la vida de Nicodemo. Quiero recordarte quién era Nicodemo. Nicodemo era un alto funcionario, miembro del Sanedrín, ese grupo selecto de 70 personas donde se dictaminaban la aplicación de la ley, particularmente en el ámbito teológico, particularmente en cuanto a la relación con Dios. Acuérdense que Israel, la nación, está ocupada por el Imperio Romano y ellos son los que tienen el poder político, pero el poder religioso lo tienen aquí en este grupo del Sanedrín. Pero además Nicodemo es estudiado, Nicodemo guarda una buena posición social y una buena posición económica. De ahí su nombre, que sea un nombre griego, porque según la historia, Nicodemo ha estudiado, él ha ido a estudiar, él está capacitado intelectualmente y sobre todo lleva una vida moral, lleva una vida buena. Pero cuando él va de noche y tiene este diálogo con Jesús, este encuentro con Jesús, él le revela, Jesús le revela que no es suficiente para tener esta vida buena, que él necesita nacer de nuevo, un nuevo nacimiento, nacer de agua y de espíritu, y que eso solamente se lo puede dar Jesús, se lo puede dar teniendo una relación con Él. Y le revela algo muy importante que aquí quiero recordarte, que está en Juan 3, 14 y 15. Cuando le dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y esto fue algo muy especial porque Nicodemo es instruido, Nicodemo sabe de lo que Jesús le está hablando. Él conoce la historia de la nación de Israel y él sabe cuando Moisés levantó a la serpiente. Y él sabe la referencia que tiene esto cuando Jesús le revela el plan de Dios para la salvación de la vida de Nicodemo. Un día el Hijo del Hombre y yo voy a ser levantado. Y cuando tú veas eso y creas, vas a tener vida eterna, Nicodemo. Esa vida buena, esa vida completa. Y luego aquí en el Juan 3:16, pues le revela el plan completo, el evangelio, la buena noticia para la vida de Nicodemo, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús le está revelando acá, yo soy tu Salvador. ¿Sí lo recuerdas? Nicodemo va con Jesús y le dice, Rabí, sabemos que eres un maestro. Y Jesús le está diciendo, soy mucho más que un maestro, Nicodemo. Soy tu Salvador. Yo puedo salvarte. Tú me necesitas. La vida que Dios te puede dar, solamente puedes tenerla en relación conmigo, en relación conmigo que soy tu Salvador, le está diciendo Jesús. Y este es el plan de transformación, este es el plan de reconciliación que Dios diseñó para que podamos tener una relación con Él, Él siendo nuestro Salvador. Pero es un plan de transformación y como que la mente de Nicodemo
se ha quedado como que él necesita solamente algunas mejoras, como una pequeña remodelación, tomando el ejemplo de una casa, así como solamente pintura. Pero Jesús le dice como, no, Nicodemo, necesitas tirar la casa, reconstruirla desde cero, cambiar tu vida desde cero, desde tu corazón, transformarte totalmente. Así tienen esta plática profunda en esa noche, que ya te decía yo que es probable que sea por miedo a las autoridades judías. A partir de acá, los hechos en la vida de Jesús cobran una relevancia enorme y Jesús es conocido. La gente va a donde Él predica, multitudes lo siguen, multitudes creen en Él y sus enseñanzas son tan impactantes. Hay muchos sucesos, milagros pasando, cambia vidas, transforma situaciones, perdona pecados. Y los fariseos de todo esto se asombran, pero también hay una especie como de envidia, como de saber que el centro de la atención se está convirtiendo en Jesús. Y entonces ellos buscan un plan como para callarlo, un plan como para apresarlo, que Él no siga hablando de Dios, que Él no siga difundiendo su mensaje. Y como dentro de las ocupaciones que tenía el Sanedrín, era como encontrar a los falsos profetas. Cuando alguien se levanta, habla de Dios, ellos buscan que su enseñanza no sea falsa, y entonces están buscando a esos falsos profetas. Y eso mismo intentan hacer con Jesús, callarlo. Lo sorprendentemente de Jesús es que no encuentran nada de qué acusarlo. Y van y envían personas o ellos mismos y buscan tenderle trampas, hacen preguntas difíciles, pero de todas esas preguntas Jesús les responde. Entonces en una fiesta Jesús está enseñando y ellos mandan a apresarlo, y eso lo vamos a leer acá en Juan 7:32, y vamos a ver cómo es nuevamente donde Nicodemo entra en escena y particularmente tiene que ver pues obviamente con Jesús. Y aquí en Juan 7:32 leemos y dice: los fariseos oyeron a la multitud que murmuraban estas cosas acerca de él, y junto con los jefes de los sacerdotes mandaron a los guardias del templo para arrestarlo. Verso 45, los guardias del templo volvieron a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos, quienes les interrogaron: ¿se puede saber por qué no lo han traído? Nunca nadie ha hablado como ese hombre, declararon los guardias. Verso 47, así que también ustedes se han dejado engañar, replicaron los fariseos. ¿Acaso han creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Es impresionante que los guardias, la gente que está acostumbrada a apresar a esos farsantes, son enviados y ellos solamente son cumplidores de órdenes, pero acá llegan sorprendidos, y cuando los fariseos, miembros de este Sanedrín, le preguntan ¿por qué no lo han traído? ¿Se puede saber? Ellos dan una opinión, pero nunca antes lo habían dado, porque ellos solamente cumplen órdenes. Y acá dice: nunca nadie ha hablado como este hombre. En otras palabras, este hombre tiene algo diferente y sus enseñanzas traspasaron nuestro corazón. No es algo común de lo que hemos visto antes. Aquí hay algo diferente, aquí hay algo especial. Y cuando los fariseos del Sanedrín escuchan esto, la respuesta que les dan es: así que también ustedes se han dejado engañar como tantos esos bobos que se han dejado engañar y que por eso lo siguen. Y lo segundo que dicen es: ¿acaso han creído en él algunos de los gobernantes o de los fariseos?
Me gusta mucho esta versión que lo dice de esta manera. Ninguno de los gobernantes o fariseos hemos creído en él, ¿verdad? Y dentro de quienes escucharon esta pregunta a manera de mofa, porque ellos no creían en Jesús ni siquiera como maestro, ni siquiera como profeta. Y dentro de este grupo hay uno que se ha creído en él, porque va y le dice maestro, rabí. Y quien ha creído es Nicodemo. Y todavía la afirmación que hacen estas personas, este grupo en el 49, no, pero esta gente que no sabe nada de la ley está bajo maldición. Esta gente ignorante, esos bobos que no saben de la ley, está bajo maldición. Y escucha esto Nicodemo, y entonces, no sé, su corazón se convulsa, su corazón no se siente bien, y me imagino ahí la escena y él pensando así como, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué digo? Y es en este momento cuando él toma partido y confronta a sus compañeros, confronta a este grupo. Fíjate que les dice, versos 50 y 51, Nicodemo, que era uno de ellos, era uno del Sanedrín, y que antes había ido a ver a Jesús, les interpeló. Es decir, para que no nos confundamos, quienes le íbamos a leer esto, Juan se estaba asegurando, es el mismo Nicodemo, no es otro Nicodemo. Les interpeló y les dijo, ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? Es decir, ustedes están hablando de que quien no conoce la ley es maldito, pero ¿acaso nosotros que conocemos la ley la estamos respetando? ¿No acaso ustedes y yo sabemos que nuestra ley condena a cualquier hombre? Perdón, no condena a ningún hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace. Y aquí nosotros o ustedes no están procediendo así. Estamos queriendo apresar y callar a Jesús sin antes escucharlo y sin antes averiguar lo que hace. Nosotros estamos infringiendo la ley. Nosotros también estamos siendo malditos. Utilizando las palabras que ellos dijeron. Y fíjate la respuesta que le dan, verso 52. ¿No eres tú también de Galilea? Protestaron. Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Esto fue en un tono sarcástico, esto fue en un tono de burla, porque Jesús era conocido también con el sobrenombre de Galileo. Y particularmente dentro de esta sociedad, venir de Galilea era como el más bajo rango, eran considerados los analfabetas. Era como, de ahí no esperamos que salga ninguna cosa buena, ningún hombre que nos revele algo. Y así como, investiga tú también, ¿no serás tú también uno de ellos? ¿No serás tú también un analfabeta? Por eso dices eso. Nicodemo, protestaron. Y obviamente estaban cegados por su orgullo, cegados por su religiosidad, y no les permitía ver lo que Jesús estaba enseñando y lo que Jesús claramente les estaba mostrando, porque ellos conocían la ley y conocían a los profetas, y uno de los profetas a quien más admiraban, a Elías, él era de Galilea. También Jonás se cree que era de Galilea, también Oseas, o sea que había habido otros profetas, pero aquí estaban cegados y decía que ninguno venía de Galilea. Los sucesos a partir de aquí, como te decía, suceden muy rápido. Jesús es llevado a juicio, Jesús es sentenciado a muerte, Jesús es crucificado. En otras palabras, lo que Jesús le reveló a Nicodemo de que él iba a ser levantado y que iba a ser crucificado, esto sucede. Y cuando sucede, nuevamente vemos aquí a Nicodemo
Y vamos a ir hasta Juan 19, verso 38. Después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo. Verso 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. El día que Jesús fue levantado en una cruz, el día que Jesús fue sacrificado, según el plan de redención, según el plan de perdón, según el plan de salvación que Dios había elaborado para Nicodemo y para nosotros, ese día los discípulos, particularmente los 12, los 11 o los 10, se habían dispersado, se habían alejado. En la escena de la crucifixión solamente se había quedado uno, Juan, quien sostenía a la mamá de Jesús, a quien Jesús le encargó a su mamá. Si lo recuerdas, le dijo a Juan: ahí tienes a tu madre, y a María, ahí tienes a tu hijo. Y dice la Biblia que desde aquel día Juan la cuidó como una madre. Y los demás no estaban, los demás se dispersaron. Pero también habían dos personajes. Uno era José y otro era Nicodemo. Se cree que los dos eran miembros del Sanedrín, no solamente Nicodemo. Y de José se dice abiertamente de que él era discípulo de Jesús, pero en secreto, por miedo. Pero eso mismo también se cree de Nicodemo, que él era un seguidor de Jesús, que él creía en Jesús, que él creía o creyó en las palabras que Jesús le dijo que necesitaban nacer de nuevo. Creyó que él era el Mesías y que él iba a ser levantado. Y cuando pasó, entonces su corazón se sintió tan confrontado y tomó una postura y tomó una decisión. ¿Qué decisión? Seguir a Jesús en secreto, seguir escondiendo su fe, o revelarla públicamente, sacarla a la luz. E hizo lo segundo. Ya no siguió siendo un seguidor de Jesús en secreto. Pasó de ser un seguidor de Jesús escondidas en la oscuridad a ser un seguidor de Jesús en la luz. Es probable que los dos hayan ido con Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús. Esto ya no sucedió en secreto, aquí fue públicamente. Es probable o es seguro que sus compañeros del Sanedrín lo vieron, lo supieron, que él fue a estar con Jesús. Aquí era ya obvio, una noche había ido a escondidas, pero aquí era de día. Si seguimos el curso de las horas, Jesús fue crucificado a las 3 de la tarde, o murió a las 3 de la tarde, perdón. Y dice, Juan lo revela abiertamente, de que tenían que apurarse porque llegaba el día de reposo y había que apurarse porque si no se iba a transgredir ese día. Es decir, de las 3 a las 6 se precipitaron tanto para poder tomar el cuerpo de Jesús y poder sepultarlo. Y aquí Nicodemo se sintió tan confrontado que él abiertamente, la gente lo vio, él fue y junto con José bajaron el cuerpo de Jesús. Esta escena la Biblia no lo habla, no lo narra, hermanos, pero a mí se me hace muy sorprendente. Imagínate a Nicodemo, el que una noche va con Jesús, tiene este encuentro y esta confrontación, y Jesús le revela el evangelio y el plan de salvación
el plan redentor para su vida. Y de pronto a ese hombre que le dice un día voy a ser levantado, y es crucificado, y de momento lo tiene en sus manos. Porque si lo bajó de la cruz, lo tiene en sus manos, muerto, acaba de morir, ensangrentado. Dice que llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe, una mezcla cara. Pagó mucho dinero para eso, pero ¿eso qué importa? Lo que importa es que tiene al que le dijo que lo iba a salvar en sus manos, a la vista de todos. Esto a cada uno que nos llamamos un seguidor de Jesús va a llegar este momento de decisión en nuestras vidas, donde un día vas a tener que declarar o practicar más bien públicamente tu fe y poder mostrar que eres un seguidor de Jesús. Si por mucho tiempo has estado en secreto, en algún momento va a tener que revelarse. Y no revelarse nada más para que la gente te vea, sino revelarse ante Dios mismo, ante Jesús mismo, en la práctica de tu fe, viviendo tu fe, viviendo yo mi fe, viviendo yo mis convicciones para mostrar si somos o no verdaderos seguidores, si Él es nuestro Salvador o no. Es lo que está haciendo Nicodemo, y no le importó que supieran que era un seguidor de Jesús. No le importó gastar ese dinero. Lo que importaba era que Jesús fuera su Salvador. Y entonces salió de la oscuridad y fue camino a la luz. Verso 40 lo resume todo. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especies aromáticas. Es lo que te decía, ambos tomaron, tocaron, cargaron, tuvieron en sus manos el cuerpo de Jesús después de haber sido levantado, después de que se cumplió lo que Jesús le dijo: voy a morir por ti, yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el Mesías anunciado, de lo que Nicodemo sabe mucho. Yo soy, y lo tiene en sus manos. Lo tiene en la luz y lo ha traído en la luz. La Biblia particularmente no habla más de la vida de Nicodemo. No se menciona más. Esos versos que hemos estudiado, y particularmente Juan es quien lo narra. No se habla más. Pero algo que pasó es que Jesús lo llamó en una noche. Y Nicodemo respondió en un día a su llamado. Y esto particularmente para los amigos que nos están viendo, que nos están escuchando, ya sea ahorita, grabado, o no sé cuándo vayas a escuchar esto. Pero yo quiero decirte que Jesús te ha llamado, que Jesús ha tocado a la puerta de tu vida, que Jesús te está buscando, que Jesús te ha buscado y que te ha encontrado, que esto que ha pasado no es circunstancial, no es casualidad, que Jesús te ha encontrado y que tal vez tú hayas escuchado de Él y que lo has considerado solamente como un maestro, como lo hizo un día Nicodemo. Pero este llamado es más que lo tomes como un maestro. Este llamado es que tú lo tomes como tu Salvador. Y la única manera de tener un Salvador, la única manera de necesitar un Salvador, es cuando reconoces que ya no puedes solo, que necesitas que alguien te salve. Es cuando reconoces que estás perdido, que esta vida, aún moralmente buena, aún de éxitos económicos, intelectual, social, de poder, como lo tenía Nicodemo, no es suficiente.
no es por el cual has nacido, no es por el cual estamos acá, es para algo más, es para vivir eternamente relacionados con este Salvador. Y eso fue lo que entendió Nicodemo, por eso respondió a ese llamado que Jesús le hizo. Y yo creo que es momento que tú respondas, particularmente si tú conoces de Jesús por años, si has simpatizado con Él, pero que no has terminado de aceptar este plan, o tal vez te ha parecido absurdo, tal vez te ha parecido como solamente eso, tomar y creer y aceptar el sacrificio que Jesús hizo por mí y ya, y te parece así como algo simple, pero es el plan que hay, es el plan de amor que Dios hizo, no hay otro. Y ese plan poder tomarlo para tu vida y ya no ser un simpatizante en secreto, sino es momento que nazcas de nuevo. Para terminar, tengo varias preguntas para ti. Si tú has simpatizado con Jesús, o aún más, si tú no has buscado a Jesús, yo quiero decirte que Jesús te ha buscado y es muy probable que Jesús te ha encontrado. Pero yo quiero decirte, ¿lo estarás buscando? Si no, Jesús te ha encontrado. Pero lo estarás buscando nada más como maestro, y lo que tú necesitas no es un maestro más. Lo que tú necesitas es a un Salvador. Y Jesús ya te salvó. Jesús ya murió. Jesús ya hizo ese acto de amor por ti. Ya no te resistas más. Acéptalo. Reconócelo. Ríndete. Reconoce que necesitas a un Salvador. Y por otro lado, tal vez después de escuchar este llamado, no sé cómo te sientas, tal vez vas a seguir resistiéndote, ojalá y no. Pero a mí me encantaría que tú pudieras darte la oportunidad de poder conocerlo, de conocerlo verdaderamente como ese Salvador. Y si tú llevas mucho tiempo simpatizando, si tú llevas mucho tiempo escuchando de Jesús, conociéndolo, ponte a pensar, ¿no crees que sea el momento y el tiempo que tú puedas nacer de nuevo, que tú puedas nacer de agua y de espíritu, que tú verdaderamente puedas pasar de la oscuridad a la luz? Que tú verdaderamente puedas pasar de la esclavitud a la libertad, como lo hizo Nicodemo, porque él era un esclavizado de la ley, esclavizado de la religiosidad, esclavizado de esa vida humanamente buena, moralmente buena. Y como te decía, es bien difícil encontrar a alguien así. Y él pasó de la esclavitud a la libertad. La historia dice, estaba leyendo, que Nicodemo lo perdió todo su dinero, todo su prestigio, toda su posición social, perdió todo su poder, pero ganó la promesa que Jesús le hizo, ganó la vida eterna. ¿No será que eso te falta a ti? Piénsalo. Vamos a orar. Nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Salvador Jesús, te damos gracias por la revelación que encontramos en tu palabra, a través de este encuentro que tuviste aquella noche con Nicodemo y que pudiste revelar el plan, y tus palabras traspasaron su corazón y quedaron grabados. Te doy tantas gracias porque este mismo plan está expuesto para nosotros el día de hoy. Y es muy probable que si hoy lo estamos escuchando es porque tú nos estás llamando.
Y es muy probable también que nos hayamos resistido por tantos prejuicios o por tradiciones o por enseñanzas que traemos del pasado, que nos han dicho, que nos han comentado, pero que no es tu evangelio, que no es tu enseñanza, y que por eso nos hayamos resistido. O que nos hayamos resistido por no sé qué cosas, por miedo al que dirán, como tenían estos seguidores, como tenía Nicodemo. Pero yo te oro, Padre, que llenes de valentía y de determinación, Dios, a cada corazón que esté escuchando y que pueda responder a tu llamado, que pueda salir de la oscuridad a la luz y que puedan transitar, Padre, de la esclavitud a la libertad. Y que es probable que como Nicodemo perdamos tantas cosas, pero ganemos la mayor promesa, la vida eterna, una relación contigo que empieza hoy y que continúa hasta la eternidad. Esa es la mayor promesa. Y esa es la promesa de tu plan, del por qué tú hayas venido. Gracias por tu amor y por tu compasión hacia mi vida. Personalmente gracias porque nunca te busqué, nunca lo pedí. Tú fuiste quien me buscó, tú fuiste quien viniste a mi encuentro. Te agradezco, Dios, porque ese plan es para todos. Y gracias, Jesús, gracias por tu muerte, por tu perdón. Gracias por todo esto. Te oramos, te agradecemos todo en tu nombre, Jesús. Gracias, a través de tu nombre oramos. Amén. Ojalá y no te sigas resistiendo más. Ojalá y puedas responder al llamado de tu Salvador. Que Dios te está esperando. Nos vemos a la próxima. Adiós. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. En este contexto de celebraciones, por la libertad que obtuvimos a través de la independencia, hoy también quiero invitarte a que celebremos, pero la libertad que Jesús nos dio a través de su muerte, de su sangre, a través de su resurrección. La muerte de Cristo nos liberó del pecado y también la muerte de Cristo nos liberó de la condenación de ese pecado. Romanos 8 del 1 al 2 dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de la ley del Espíritu de vida, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Jesús nos libera de la condenación, hermano. Hoy ya somos libres de la condenación que puede traernos la ley del pecado. Y obtener la libertad que Dios nos da a través de la muerte de Cristo. Hoy tenemos la posibilidad de decidir entre una vida de pecado y una vida a través de Cristo Jesús. No sé qué estés pasando en esta mañana, pero si has venido aún cargado de situaciones y tal vez de pecado en tu vida, te invito a que puedas reposar sobre Cristo, sobre su sangre y permitir que ella te lave y que nuevamente te libere, y que a través de ella también podamos obtener lo prometido que es la salvación y la vida eterna a través de Dios. Celebremos juntos la libertad de Cristo Jesús a través de su sangre, de su muerte y de su resurrección. Acompáñame a orar, por favor. Mi Padre que estás en el cielo, te damos las gracias por tu amor y por todo lo que nos mostraste a través de Cristo. Rogamos que su sangre siga limpiando nuestras vidas y que nos siga dando esa libertad para vivir fuera del pecado. Muchísimas gracias, Dios. Y en el nombre de Jesús te oramos. Amén.
Muchas gracias a todos los que participaron. Gracias a Romeo por la clase que ha sido increíble. Así también poderte recordar nuestra dirección, que es ICOSE Ecatepec, y por las diferentes plataformas donde te puedas conectar, que es a través de Facebook, YouTube e Instagram. Muchas gracias. Hasta pronto.